Buenos días, pueblo de Dios. Es un placer poder estar con ustedes a través de este medio y poder traer una palabra de bendición, de aliento, de ánimo a sus vidas. Cuando el Señor, cuando les traigo una palabra es porque ya Dios de alguna manera la trató conmigo y me la hizo ver, ya haya sido recientemente o en un proceso de vida y de tiempo. Estoy agradecida a Dios también y también a mis pastores por darme la oportunidad de poder estar con ustedes en este día y de creer que sí se puede. Esta cápsula me costó un poquito de tiempo y trabajo, pero al final Dios se glorifica y Dios da lo que es necesario para el día de hoy. Quisiera hacer un ejercicio antes de desarrollar esta cápsula y quiero que ustedes se miren al espejo lo que puedan, mirarse al espejo. Si no tienen un espejo y quieres poner en pausa ahora el audio después que le expliques qué hacer. Y quiero que se miren profundamente ustedes a sí mismos dentro de sí, se miren a sus ojos y digan que, que vuelvan a decir, Dios me está preparando para algo mucho mejor. Dios me está preparando para algo mucho mejor. Mírate a los ojos, mírate a ti misma. Si no tienes el espejo, mírate internamente a ti misma. Quizás por un momento piensas en todas las dificultades, problemas y cosas que te han pasado en este último tiempo. Y créelo mirándote a ti misma y háblale a tu ser y dile, Dios te está preparando para algo mucho mejor y más excelente. Y así he titulado la cápsula de hoy. Dios me está preparando para algo mejor. Pero prepararte para algo mejor quiere decir que vas a desarrollarte, que vas a crecer. Para desarrollarte y crecer hay que pasar por procesos que quizás no sean los más cómodos, que quizás no sean los más felices, que quizás tengas que salir de tu zona de confort, pero Dios te va a llevar ahí. No te frustres, no te enojes, no te concentres en el proceso. Dios te va a llevar a donde Él quiere que tú llegues. Y a donde Dios quiere que tú llegues, seas el lugar que perteneces. ¿Sí? Entonces, quiero que me acompañen ahí, rapidito, al libro de Génesis, el capítulo 37, y esta parte de aquí habla acerca de José. Y si ustedes han escuchado un poco acerca de José y la historia de José, es una historia llena de ser muy preciado, amado y de estar en lugar de privilegio a estar en lugares de absolutamente cero privilegio y de cosas que dolorosas y cosas que tú no esperas que te puedan pasar o que vengan de parte de Dios a tu vida. Y sin embargo, sucedió porque Dios quería hacer en él lo que era necesario hacer en él. Su propósito era ese. Y dice aquí, soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerlo todavía más, quiere decir que ya lo aborrecían. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que estábamos haciendo manojos en medio del campo. He aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestro manojo estaban alrededor y se inclinaban al mío. Les respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorarás tú sobre nosotros? Qué interesante que José dice, soñó José un sueño. Y José estuvo emocionado con su sueño, no lo pudo aguantar en sí y vino a contarlo a sus hermanos y su hermano se enojaba, se enojó con él. Esta historia la vemos a veces paralelas con otras y más adelante lo vas a notar. Y José cuenta este sueño porque esto era realmente el proceso final de José. Ahí era donde iba a llegar José. Ese era por lo cual, ese era el propósito de la vida de José. Llegar a un estatus superior de privilegio, por decirlo de alguna manera, y sus hermanos por encima de sus hermanos. Pero sus hermanos no entendieron ese proceso, no entendieron a dónde iba José, no entendieron la bendición de Dios, que no era solo para José, sino también para ellos. Y se enojaron y dice que aborrecieron también a José. Déjenme decirle que
No todo el mundo va a entender ni tus procesos, ni tu producto final. No todo el mundo va a entender tus sueños. Todos tenemos sueños, todos queremos lograr cosas, pero las demás personas no van muchas veces a entender nuestros sueños. Y por eso no nos vamos a enojar con las personas que no entienden nuestros sueños. No nos vamos a enojar, no nos vamos a amargar, porque esas personas son herramientas de Dios para desarrollar en ti lo que Él necesita desarrollar. Aprecia también a esas herramientas que Dios va a usar para tu desarrollo, porque sin ellos no serías tú lo mismo. Sin esas cosas que quizás no nos gustaron, sin esas limas que nos lijaron, realmente no fueras el mismo que eres hoy y no vas a ser el mismo que vas a ser en un futuro. Eh, Mira aquí qué cosa. Dios le muestra a José el producto final, pero Dios no le muestra a José el proceso por lo cual va a pasar. Quiero decir con esto que Dios ha revelado a tu vida de alguna manera, lo has soñado, lo has visto, lo has sentido, te lo han profetizado, lo que Dios quiere hacer con tu vida, para lo que ha sido creado. Pero Dios no te ha revelado, no te ha dicho las cosas que van a pasar en tu vida. Dios no le dijo a José, oye, mira, ¿sabes qué? Tus hermanos te van a vender, no te preocupes. Tus hermanos te van a echar en un pozo, le van a decir a tu papá que una bestia te comió y ¿sabes qué? Te vas de esclavo para Egipto. Porque si Dios contara con nosotros el proceso, nosotros paráramos y evitáramos el proceso. Y sin el proceso no íbamos a llegar al producto final. Y, y en la vida de José vemos que cada vez que está en un lugar de privilegio, estaba en un lugar de privilegio en su casa, era el hijo favorito de su padre, era prácticamente el supervisor de sus hermanos. Y aquí sucede que de pronto todo ese castillo se le rompe y es vendido a, como esclavo a Egipto. Es llevado a Egipto y vendido como esclavo, pero ahí nuevamente de no ser nada, dice la palabra de Dios. Un momentico, dice la palabra de Dios. Dice, más Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en sus manos. Así halló José gracia en sus ojos y le servía y le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Aquí vemos que por segunda vez José vuelve a tener una posición de privilegio y José puede decir, oh ya, aquí estoy bien, Dios me ha bendecido, Dios está conmigo, eh, soy señor prácticamente de esta casa, ya estoy en la posición superior, pero no, esa no es la suposición, esa no fue la posición superior que Dios tenía preparado para José. Eso fue solo un escalón en la subida de José. Pero aquí sucede que después que él se siente que está de arriba y que está en un lugar en una posición de privilegio, resulta ser que la tortilla se le vuelve a virar, como decimos nosotros los cubanos, y la esposa de Potifar lo acusa de que él quiere abusar sexualmente de él, de ella, y lo acusa y ahora José es llevado a la cárcel y vuelve José a estar en el pozo. Vuelve José a tener otra vez un tiempo de caída, un tiempo de problema, un tiempo de tribulación en su vida. ¿Qué pasa? Dios te prepara intelectualmente. Dios te capacita para lo que te va a preparar. Dios estaba capacitando a José para administrar, para ser un administrador, para ser alguien de una posición administrativa. Y, pero Dios también prueba su integridad y su carácter de obediencia. ¿Y qué pasa aquí? Otra vez José es probado y es llevado a la cárcel. Vuelve José a estar en una posición bien baja, bien desventajada, y vuelve otra vez el carácter de José a ser probado, pero Dios lo vuelve a poner otra vez en una posición de privilegio en el lugar donde está. En cualquier lugar que José estuvo, fue llevado a una posición de privilegio por su integridad y por su carácter de obediencia. Dios estaba con él y era obvio. Eh, Vemos un cierto, o al menos yo veo un cierto paralelismo entre la historia de él y de David en esta situación.
en que eh, José fue entrenado a una posición que era ser necesario, digamos, de gobierno para bendecir y para administrar. Pero David también. Y vemos que David, desde pequeño, fue ungido como rey. Pero de pequeño, antes de ser ungido como rey, su papá le da a él el trabajo de ser el pastor de las ovejas. ¿Y qué pasa? Allí, siendo el pastor de las ovejas, Dios le envía osos y leones. Quizás nunca lo habías visto de esta forma. Dice David que él peleaba con osos y leones y ganaba. ¿Qué estaba haciendo Dios con David? Dios estaba preparando a David. Dios estaba capacitando a David para pelear con gigantes. Lo que te está pasando a ti hoy te está capacitando para las pruebas futuras. Te está capacitando para las posiciones que vienen en tu vida. Te está capacitando para el trabajo que vas a desarrollar para Dios. Y, y en el proceso, tu integridad y tu carácter de obediencia va a ser probado. El rey David, luego que le ganó a Goliat, que venció a Goliat, pues tuvo otra vez una posición de privilegio. Y esta posición era en la casa del rey. Era el yerno del rey y además era el mejor amigo del hijo del rey. Y él tocaba el arpa para el rey. O sea, tenía una posición de privilegio. Pero aquí viene otra vez un tiempo de proceso. Dios levanta a su líder, que era Saúl, contra él. Y Saúl trata de matar a David y David ahora tiene que huir de Saúl. Entonces ahora David está siendo como un prófugo, huyendo de la presencia del rey, con un ejército completo detrás de él. Entonces ahora David tiene que vivir en cueva, de palacio a cueva, de oveja a palacio, de palacio a cueva ahora. Y mira qué cosa. Si Dios está preparando a David también, que dice aquí, y se juntaron con él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados, todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Tuvo consigo como 400 hombres. Aquí Dios está preparando a David para ser líder. Dios está preparando a David para ser rey. Dios no puede poner al muchacho pastor de ovejas a rey sobre su pueblo. Dios tiene que preparar un carácter en eso. Y Dios no te puede poner a ti de lo que eres ahora a lo que Él quiere que sea. Porque Dios tiene que prepararte a ti, tiene que capacitarte y tiene que probar que tú seas íntegro y que seas obediente para que Él pueda poner en tus manos lo que quiere que tú administres o lo que quieras que tú diriges o lo que quieras que donde tú seas el liderazgo. Entonces, no te enojes, no te concentres en lo que está pasando, que es tu capacitación. No te concentres con los que están alrededor de ti, que quizás los sientas como tus enemigos o a tus piedras de tropiezo, o las limas que te están ahí haciendo doler o mortificar, porque eso es necesario para tu vida, es necesario para tu capacitación, es necesaria para tu preparación para lo que Dios quiere que haga en tu vida. David fue ungido como rey quizás cuando era un muchacho, cuando era un adolescente, pero no vino a ser rey hasta que no tuvo 30 años. Y Dios lo llevó a pelear contra gigantes, a huir, a vivir en cuevas y a dirigir un montón de personas que era de lo peor. Eran los que tenían deudas, los que eran amargados de espíritu, ¿qué pasa? David tenía que ser rey sobre el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios tenía, o también dentro de ellos están todas estas personas. Quizás Dios te está capacitando para trabajar con personas así, porque necesita que seas tú el dador de vida, el dador de las buenas nuevas, el que vengas a quitar amargura de espíritu. Y Dios te está poniendo como jefe y líderes de ellos. La posición que tienes actualmente no es la final, es un escalón para la próxima. Pero cuando logres pasar esta, vas a poder llegar al próximo escalón hasta que llegues a cumplir completamente la voluntad y el propósito que Dios tiene para tu vida. Así que cuando tengas pruebas, cuando tengas dificultades y cuando ves que ya no estás en la misma posición de privilegio y que has caído, recuerda que Dios te está preparando para algo mejor. Deseo de todo corazón que Dios bendiga tu vida y que cumpla en ti su propósito al 100%.
Ten un día muy bendecido.